noches. Mi nombre es Lina Martínez. Estoy con mis compañeras de segundo semestre del programa de trabajo social de la Universidad Claretiana. Estamos realizando el portafolio final para la materia de políticas públicas. Bueno, buenas noches. El día de hoy estamos con dos invitadas muy especiales, Leida Cardoso y Caterine Manzanares, que nos estarán respondiendo una serie de preguntas referente a lo de teorías y políticas públicas. Entonces, queremos que nos cuenten en qué área trabajan, en qué empresas se encuentran ubicadas. Entonces, adelante, Leida. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Leida Cardoso, de formación inicial en pregrado, trabajadora social, como ustedes, especialista en política social y actualmente estoy haciendo una especialización en gestión y planificación del desarrollo urbano y regional. Trabajo para el consorcio Cable Móvil, operador del sistema Transmicable en la ciudad de Bogotá. Nosotros somos pues los responsables de adelantar acciones de operación, mantenimiento y por supuesto de todo el proceso de relacionamiento con las comunidades del área de influencia del sistema. Entonces esa es como la responsabilidad que tenemos como consorcio. Actualmente yo acompaño 3 procesos desde la dirección de gestión social, que son todos los que tienen que ver con la atención a la ciudadanía, además de servicio, atención de PQRS. Por otro lado, el relacionamiento con las comunidades y las comunicaciones que se derivan de la gestión del consorcio para el sistema. Esa es la manera de síntesis del quehacer. Perfecto, Leida, muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora a Caterine Manzanares, que es otra invitada especial en este momento. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Caterine Manzanares Rico. Soy trabajadora social también de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en gerencia social de la SAP. Y pues en este momento trabajo también en el consorcio Cable Móvil en gestión social y soy la encargada como tal, tengo la coordinación del proceso de responsabilidad social y relaciones con la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no siendo más, vamos a darle paso a las preguntas como para que nos muestren el conocimiento que ustedes tienen desde las áreas que se encuentran trabajando. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué problema o política pública se ha desarrollado o están desarrollando en el área que están laborando actualmente? Bueno, Marcela, si nosotros hablamos como de ejercicios de formulación o de implementación, desde el trabajo que nosotros adelantamos, pues estamos vinculados a un ejercicio de implementación y de puesta en práctica de varias políticas que tienen que ver con la ciudadanía y por supuesto con la operación del sistema. Si hablamos de políticas públicas distritales, nosotros somos responsables de implementar la política pública de servicio a la ciudadanía. Tenemos también la implementación de las políticas públicas asociadas al tema de mujer y género en la ciudad de Bogotá. Sin lugar a dudas, todo el tema de participación y cultura ciudadana, como ejercicios también de transversalidad, todo el enfoque diferencial y de género. Entonces, digamos que si lo miramos en un ejercicio de ver a la ciudad y del proyecto por el impacto que nosotros tenemos como un proyecto urbano y de desarrollo de ciudad, pues las políticas en el ejercicio y en la gestión se vuelven transversales en su implementación. Ya puntualmente yo creo que Cata podría como contarte una de ellas y si a ustedes les parece también ya miramos conmigo otra en ese alcance. Como bien lo mencionaba Ley, y hay que entender pues que este proyecto es un proyecto cuyo eje central es la movilidad. Sin embargo, como lo mencionaba Ley, tiene un tema de desarrollo urbano integral que tiene otras miradas de construcción de ciudad. Entonces se atienden otras necesidades. Sin embargo, pues nosotros dentro de nuestro plan de acción que tenemos, pues sin duda alguna, una de las que implementamos es la política pública de participación incidente. Entonces es como nosotros, a través de ese ejercicio de diálogo y relacionamiento continuo con las comunidades, permitimos que ellos hagan parte del desarrollo de las actividades y del proyecto.
Nosotros ya como operadores hacemos ya un proceso de cuidado, de seguirlos teniendo en cuenta a ellos para las actividades y acciones que vamos a desarrollar dentro del año en curso y los años siguientes. Sin embargo, también es clave que ustedes sepan que desde la etapa constructiva y de planeación, que ya no estábamos nosotros, sino estaban otros actores como Transmilenio y el IDU, igual se tuvo en cuenta a la comunidad como un ejercicio de participación enciente, que quiere decir que ellos pueden proponer y pueden también tomar decisión. Entonces esta es una de las que nosotros implementamos, que se implementó desde el principio y que seguimos como teniendo en cuenta. Y la otra de ellas es la política pública de cultura ciudadana. Esta política pública tiene como objetivo, uno de los objetivos principales es la conservación como tal de la ciudad y el cuidado de lo público. En este sentido, nosotros lo que buscamos a través de nuestras acciones es el cuidado de Transmicable, el cuidado de las estaciones y de los equipamientos que se han construido alrededor como espacios públicos para el goce y el disfrute de las comunidades. Entonces ahí nosotros también lo que hacemos es aportar al desarrollo de esta política a través de diferentes actividades que promuevan esa sana convivencia, ese cuidado y esa cultura entre las comunidades pues del área de influencia de nosotros. Perfecto. Bueno, ya Catherine nos ha respondido una de las preguntas, que era qué objetivos se manejaban con esas políticas públicas. Me gustaría saber si desde el proceso o desde la posición que tienes allí en tu labor, ¿consideras que se están dando o se han dado los cumplimientos de esos objetivos de manera satisfactoria? Pues yo creo que sí, yo creo que desde la misma posibilidad que se le dio a la comunidad de participar en la construcción de este proyecto, se ha dado respuesta y se han cumplido estos objetivos en la medida que se ha permitido la participación de la comunidad. Cuando uno habla de una política pública tiene multiplicidad de objetivos, de metas por cumplir. Entonces, pues en un corto tiempo tampoco es tan fácil como responder a todo lo que se plantea en la política. Sin embargo, lo que nosotros nos hemos planteado de vincular a las personas en estos procesos de participación, de encuentro, de diálogo, de socialización, de mantenerlos informados, desde lo que nos compete a nosotros como operadores, considero que lo hemos logrado. Y adicional el tema de cultura ciudadana también. ¿Y cómo se ve esto? A través de el hecho de que en nuestro sistema es cero vandalizado, ¿sí? A través de la posibilidad que se da también del disfrute de esos equipamientos que se han construido, y considero que eso hace que uno pueda evidenciar que los objetivos también se estén cumpliendo, siempre teniendo en cuenta la participación de las personas del territorio. Listo. En cuanto a la formulación, ¿parte de un proceso independiente o parte de un programa de gobierno? Es un programa de gobierno. De hecho, a mí me parece importante poder hablar sobre esas acciones de la formulación y del paso de política pública. O sea, de hecho, es importante decir que nosotros no somos una política pública como proyecto, sino que en nuestro hacer y en nuestro ejercicio lo que hacemos es el cumplimiento, o lo que tratamos de generar es el cumplimiento de la política pública. Como lo mencionaba Cata, pues digamos que existen varios COMPES asociados a temas de participación, a temas de cultura ciudadana, y ustedes saben que los documentos COMPES tienen que ver con todos los recursos y con todas las prioridades que una administración, en este caso desde lo público, tiene que surtir para poder establecer también unos procesos de acción en determinados campos o en determinadas áreas. Entonces, si hablamos frente al proyecto Transmicable, por supuesto responde no a una política pública puntualmente, sino a una acción del gobierno, a un plan de gobierno, que empieza todo un proceso de identificación, de estudio y de análisis bajo la administración de la alcaldía de Gustavo Petro, que bajo estudios y diseños ya listos en la administración del señor Peñalosa se ejecuta, se construye el sistema, y que ya bajo esta administración de la alcaldesa se le ha dado una continuidad a la operación. Entonces digamos que lo que podemos decir es que un proceso o un proyecto
proyecto de un gobierno, pues tiene todo un ejercicio también de implementación, que es importante también señalar que de ahí es donde se desprenden todo el ejercicio de los recursos, digamos que si uno lo ve de la manera del proyecto. Pero si lo empezamos a puntualizar, como ustedes lo mencionaban, en términos de una política, podríamos decir que en ese ciclo de la formulación, por ejemplo, si hablamos, Cata les ha mencionado el de cultura y el de participación. Yo les quiero hablar, por ejemplo, de la política de servicio a la ciudadanía. Entonces, ¿a qué responde y cuál es ese ciclo de las políticas? Pues ustedes saben que habitualmente cuando hablamos del ciclo de las políticas, inicialmente uno habla como de esos procesos de agendamiento, es decir, cuáles son los intereses que existen frente al tema de la política, que hace que en un momento dado nos lleven a formular la política, posteriormente a implementarla y hacer todo ese proceso de evaluación y de seguimiento. Si uno lo mira en esos 4 grandes escenarios, pues uno diría, ese es el circuito que tiene cualquier política. Si hablamos de la política pública de servicio a la ciudadanía, pues tiene todo un agendamiento, en este caso volvamos a la administración distrital, donde ustedes saben que la razón de ser de la administración distrital desde lo público es el servicio al ciudadano. Entonces, si esa es la parte del agendamiento, si ese es el foco de la política, digamos que todas las entidades de gobierno, todas las entidades del distrito, pues orientan su gestión a brindar unos elementos de servicio a la ciudadanía en términos de ciertas cualidades o ciertos atributos. Cuando se habla del proceso de la implementación, digamos que ya en la parte operativa de este proyecto, digamos que nosotros sí hacemos parte de la implementación de la política pública de servicio al ciudadano, especialmente porque nuestra razón de ser, como lo mencionaba Cata, tiene que ver con la movilidad y con el transporte público, es decir, que estamos hablando de que prestamos un servicio. Y cuando se presta el servicio, pues respondemos a esa política pública. Entonces, en la implementación y atendiendo la pregunta, pues por supuesto lo que se puede decir es que hay un cumplimiento de objetivos desde el marco regulatorio, desde el marco legal y por supuesto en la práctica también de unos escenarios de gestión que para el caso de nosotros nos aplica, por ejemplo, en el establecimiento de los canales de atención. Entonces nosotros tenemos unos canales de atención presencial, unos canales de atención telefónico y un canal de atención virtual, solamente por hablar como de uno de los elementos de la política, que es parte de esa ejecución, que se presta y que se da en la medida en que esos ciclos o esos flujos de la formulación también se convierten en partes de las agendas. Frente a ese ejercicio, digamos que medir los impactos, pues también hace parte de esos escenarios distritales y responde también a metas puntuales y específicas de los planes de gobierno. Responde a la misionalidad de Transmilenio, responde a una misionalidad del ente operador y responde a la misionalidad de la alcaldía mayor. Entonces digamos que ahí un poco lo empiezan a ver ustedes en cumplimiento a esas agendas, que es un poco lo que tú señalabas. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de mecanismos de participación ciudadana utilizaron para socializar el problema o la política pública en la que trabajan? Si ustedes dirán, esas respuestas nuestras siempre tienen que ir como en los dos momentos, ¿sí? Si se habla en términos del formulador de la política, entonces si hablamos del formulador de la política, que en este caso ciudadanía, participación, cultura, que hacen parte de la agenda distrital, pues por supuesto que en su ciclo, en el ciclo de la formulación, las políticas tienen que tener unos procesos de participación, de socialización y de consensos para definir cuáles son esas rutas orientadoras de la política. Entonces, digamos que es muy difícil hablar desde acá cuando no somos los formuladores, porque pues por supuesto no lo fuimos, ni hicimos parte de ese proceso de la formulación, porque ustedes saben que cuando uno formula una política pública también hay actores que se convocan y con los cuales se concertan esos intereses de la política. Entonces nosotros no hicimos parte de ese proceso. Entonces, sin embargo, sí podemos dar cuenta que se cumplió con ese proceso, porque si no, no estaría formulada
y si no, no estaría decretada la política. Entonces, hay procesos de participación, por supuesto, hay procesos de concertación que hacen que la política se formule. Entonces, digamos que lo que hace la administración en ese nivel es poder ubicar esos grupos de interés, en este caso la función pública, si hablamos del tema de servicio, las comunidades en términos de participación o usuarios del sistema en términos del transporte y por supuesto si hablamos de cultura ciudadana, pues todo el sistema distrital de cultura en cabeza el lidere pues en este caso de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, que coinciden en la formulación con las otras entidades de gobierno para la formulación. Entonces, lo que sí les puedo dar fe es que esos procesos se surten para que la política se dé. Ahora bien, en procesos de implementación puntual, que es como la otra línea de lo que también les puedo dar fe ya con nuestro ejercicio, es que nosotros al implementar la política ya tenemos unos mecanismos determinados. Bueno, y ya dándole paso a la siguiente pregunta, desde la implementación de esas políticas públicas que ustedes nos cuentan, ¿cree que sí, que sí tienen una buena función, que sí fue excelente haberlas implementado? ¿O creen que hay algo como por mejorar en el tema de la implementación y al querer mostrarles? Pues yo creo que, y como ya lo había mencionado un poco, es el pretender que a través de un proyecto, de unas acciones, se logre el cumplimiento completo de las políticas públicas que son un marco distrital, es complejo. Sin embargo, hablando ya como del proyecto Transmicable y como lo mencionaba Ley, de la posibilidad de a través de ese proyecto aportar al cumplimiento de ciertas políticas públicas, yo considero que se ha logrado y sí, pues cosas por mejorar, quizá es la posibilidad de tener un nivel de participación más alto. Sin embargo, yo siento que eso es algo que pasa no solo en este proyecto, sino en muchos proyectos, cuando las personas nos hemos acostumbrado a la atención asistencialista y nos es difícil vincularnos a procesos participativos si no hay algo a cambio, ¿sí? Entonces creo que es un poco, si hablamos de qué se podría mejorar, es eso cómo nosotros mantenemos esa vinculación de las personas en los procesos de participación, que las mantengamos como tal enganchadas a todo el proceso y que de una u otra forma, que es lo que nosotros pretendemos hacer también, se vuelvan ellos los cuidadores de esos espacios y los veedores de esos proyectos. Entonces, creo que esa es también una de las cosas buenas que tiene como tal este proyecto, que si bien la veeduría ciudadana no es un mecanismo de participación, pero sí es un mecanismo democrático que hace que las personas se conviertan en esos cuidadores de estos proyectos, y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que hacemos nosotros desde el proyecto Transmicable. Yo le sumaría que cada política tiene un objetivo particular, ¿sí? Entonces, digamos que con lo que menciona Cata, estamos haciendo un fuerte énfasis en temas de participación, de control social, de veeduría, de escenarios que posibiliten que los actores no sean solamente los actores públicos. Pero cuando uno ve el proyecto de manera conjunta, por ejemplo, en la ejecución de las metas y en la ejecución de esas que son como los sí, solo sí de los deberes de las entidades públicas, pues por supuesto yo les diría, se está cumpliendo, o sea, se está cumpliendo con la misionalidad del transporte, de unos criterios de servicio. Entonces ahí les menciono nuevamente la política pública distrital de servicio a la ciudadanía. Entonces hay unos criterios para la movilidad. Hay una garantía de derechos en términos de acceso, hay unas condiciones y hay unos atributos en el servicio que hacen que el servicio sea efectivo, que sea cálido, que sea oportuno, que sea confiable. Entonces digamos que en esos ejercicios que ya son tan puntuales del operar, si uno lo puede decir de esa manera, o de la atención del día a día, pues por supuesto que se está cumpliendo con ese deber ser o con eso que formuló y que tiene como objetivo fundamental la política. Si uno mira en esos lineamientos y en esos marcos, pues siempre lo que se va a garantizar, por ejemplo, en el caso de la gestión pública, es que el servicio sea de calidad.
Entonces uno dice, bueno, hay un servicio de transporte que está cumpliendo con unos criterios de calidad y que por supuesto en su ciclo de la formulación, que va a la implementación y que como les mencionaba tiene un seguimiento también de manera permanente, pues se ve dado en las condiciones de evaluación. Entonces, por ejemplo, si uno habla del servicio en Transmicable, uno ve que hay unas encuestas de satisfacción de usuarios que responden a esos atributos y que califican en el 98% la gestión. Entonces uno dice, mire, ahí está ese ciclo de la política que termina en unas acciones de operación, ya en la implementación, pero que está cumpliendo con los atributos para lo cual fue creada inicialmente. Entonces, digamos que medir, y ahí yo me uno a lo que me decía Cata hace un rato, no es tan fácil medir, porque son muchos objetivos los que están presentes en una política. Y, por ejemplo, para el caso del distrito, cuando hablamos de estos proyectos públicos, pues eso cada vez se aterrizan más a los programas de desarrollo. Entonces, cada sector, cada secretaría, por supuesto, y ya particularmente en el proyecto, pues obviamente ha logrado objetivos muy puntuales. Entonces, Cata lo decía, cuando uno habla de unas ciudades sostenibles, pues hay proyectos que le suman y uno ve que hay productos porque hay equipamientos que ya están garantizando que la ciudadanía goce de sus servicios, desde no solo el área de la prestación, sino también del goce de otros derechos. Entonces, por supuesto, es más difícil medir, pero se ve el impacto y se ve la ejecución. Okay. Bueno, y respecto a lo que mencionaban sobre ese accionar, esa participación, vincular a la ciudadanía, ¿cómo consideran que podría mejorarse esa vinculación con, en este caso, Transmicable, la función que realizan, y también que tengan esa alianza sin nada a cambio, lo que mencionaba Catrina hace un momento? ¿Cómo creen o qué creen que se podría implementar para hacer una mejora en ello? Yo creo que hay algo vital acá, y es que como esto es un proyecto que desde sus inicios, y vuelvo y lo repito, ha tenido en cuenta la comunidad. Eso es importante, ¿sí? Eso ha hecho que Transmicable hoy sea lo que es, hoy sea un sistema cuidado y seguro y querido por la gente. Entonces, si uno habla de cómo se puede mejorar esa participación, yo creo que este es un ejemplo de unas buenas prácticas en esos ejercicios de participación, y es que tú tengas en cuenta la comunidad desde la formulación de un proyecto, de una iniciativa, de una actividad, llámese lo que se llame. En la medida que tú tienes en cuenta a las personas, pues porque son ellas las que conocen sus dinámicas, conocen sus contextos, conocen sus problemáticas, sus necesidades, sus carencias, hace que una política pública o un proyecto, una actividad, un programa, lo que sea, tenga un buen efecto y buena acogida. Entonces, considero que acá lo que se puede mejorar como tal es que siga habiendo como esa línea de tener en cuenta a esos actores que han sido parte del proceso desde el inicio, ¿sí? No que haya una ruptura. Entonces, como hubo una parte de formulación, entonces tengo en cuenta a unos, ya en la parte de operación, entonces a otros. No, eso es como las cosas que creo que debemos seguir mejorando, y es nunca desconocer a ningún actor para que la participación sea efectiva y para que realmente haya una trazabilidad en los procesos que se desarrollan. Yo pienso lo mismo, estoy de acuerdo contigo. Le sumaría dos factores puntuales, y es que cuando se habla de lo público, ustedes saben que hay unos niveles de insatisfacción de la ciudadanía y de los moradores de los territorios o de los pobladores. Depende cómo ustedes ya consideren en el espacio que se deba llamar, ¿sí? Entonces, cuando hay insatisfacción, la insatisfacción está ahí, está marcada porque no hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque las entidades del sector público, o las organizaciones del sector privado no reconocen los actores, como lo mencionaba Cata, que están ahí presentes. Entonces, yo creo que en la formulación, por supuesto, en esos procesos de diagnóstico deben conocerse muy bien cuáles son los intereses y cuáles son las expectativas, ¿cierto? Y cuáles son las necesidades de esos grupos de interés de la política. Por ejemplo, si es juventud, cuáles son las necesidades sentidas de la juventud, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas y cuáles son las brechas de desarrollo. Porque si tú no reconoces eso, pues la política queda como letra muerta. Y se consolidan esas estructuras de desconfianza, de que eso no es para mí, de que eso no me toca, de que eso no me incluye.
de que no me reconoce, pues por supuesto porque no hace parte de ese interés que moviliza. Ahora bien, piénsenlo desde el escenario de lo público, que formular una política no es fácil, porque el reconocimiento de los actores, si es del enfoque poblacional, mujeres, niños, adultos, si tiene el enfoque diferencial vinculado ahí, entonces poblaciones con condiciones de movilidad reducida, discapacidad, ¿cierto? Entonces, si esos actores al final no logran participar o no se logra identificar qué están diciendo, pues el efecto de la política va a ser muy distinto. Entonces, hay que garantizar la participación, por supuesto, en los diferentes niveles, desde su formulación, su implementación y, por supuesto, las acciones de seguimiento. No se pueden desvincular nunca y tienen que estar ahí. Que esos son los retos de las administraciones distritales o de cualquier gobierno. Y es que si usted se va, la política pública no se va con usted. La política pública queda en el tiempo. Y usted como administrador es el que debe garantizar que esa política, que es de dignificación y de reconocimiento de los derechos de la persona, pues por supuesto se lleve a cabo y se siga implementando. Listo, gracias. Hablando de algo, de un tema crucial e importante como es la participación, en ese caso, ¿por qué y cómo escogieron el tipo de participación que se generó en la política pública? Están las dos respuestas también. O sea, es que toca en los dos escenarios, sin embargo, acá del por qué esa población, digamos que no podríamos decirlo porque no estuvimos en ese momento. Sin embargo, yo me atrevería acá, y ahí sí, discúlpame Cata que me toma ese atrevimiento, pero creo que una de las cosas que efectivamente ha realizado el proceso de Cata es el poder reconocer, el poder identificar la base social que ya venía trabajando alrededor del proyecto. Entonces creo que una de las condiciones que hace que ese proceso tenga un nivel de incidencia tan fuerte con efectos de apropiación sobre el sistema es porque hay un reconocimiento al capital humano o al tejido social o a la construcción de los moradores de ese territorio donde se colocó y donde se implantó el Transmicable, que volcó su atención y sigue volcando su atención para participar. Entonces, hay una etapa de construcción del proyecto que involucró a la ciudadanía, una etapa de inicio preoperacional y operacional que involucró a la comunidad y, por supuesto, y a la ciudadanía como tal, y hay una etapa de mantenimiento del proyecto que es el desarrollo de la operación que mantiene a la ciudadanía como tal. Entonces, por eso decía, me tomo el atrevimiento de decirlo, pero creo que es un ejercicio de gestión y de reconocimiento de lo que está pasando desde allá, desde ese proceso que está liderado por ella y que, por supuesto, incluye no solo a los ciudadanos, sino también a otros actores que están presentes en el territorio, que también son públicos, que también son privados, que también son ciudadanos. Ahí yo le quiero sumar un poquito a lo que dice Ley, y es que volviendo al tema de que como tal nosotros no estamos implementando una única política pública, sino estamos dándole curso a un proyecto de desarrollo urbano que vincula muchas otras políticas. Yo hablaría de que el proceso de participación como tal no tiene, desde nosotros como operadores y en esta etapa de operación, no hay como tal un mecanismo de participación que tú digas es por excelencia sino estrategias de participación, ¿sí? Son esas estrategias en donde nosotros a través de encuentros comunitarios, que llamamos nosotros, a través de reuniones de avance de la gestión, a través de procesos de socialización, a través inclusive de recorridos que vinculan a la gente, es donde nosotros los escuchamos, les damos a conocer qué hemos hecho, pero también les damos esa posibilidad de proponer. O sea, como tal, desde nosotros no hay un mecanismo como tal de participación, sino diferentes estrategias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y aquí siento que esta pregunta es como muy importante, conociendo ya el tema de las políticas públicas que se implementan desde el consorcio Cable Móvil Transmicable. Nos gustaría saber qué lecciones aprendidas se han llevado ustedes en el proceso, en el trayecto que lleva como el consorcio operando este sistema. O sea, qué lecciones buenas,
o si hay algunas cositas como por mejorar, o qué más les gustaría implementar que tuvieran esas políticas que se están dando en este momento. Yo me aventuro a decir que una que para mí es la fundamental, o sea, es la que va más por encima. Y es que yo nunca había visto a los diferentes sectores del gobierno distrital organizados y trabajando por un proyecto como ha sido Transmicable. No solo en su estructuración, sino en su construcción y en su implementación, es decir, en la posibilidad de darle toda una lógica de operación. Yo he tenido la fortuna de trabajar con entidades de distrito desde hace muchos años y uno ve que esos procesos de proyectos siempre son sectoriales, nunca integrales. Entonces creo que la buena práctica para la administración distrital, por supuesto, y beneficiados nosotros como operadores del sistema, ha sido eso. Para mí esa es la más, porque no es una cosa sectorial, es una cosa distrital, es un proyecto de impacto distrital y de gestión distrital. Y eso yo honestamente no lo había visto tan desarrollado, ni con tanto ímpetu y con tanto desarrollo como lo he visto hoy en día, ¿no? Eso nos benefició a nosotros sin lugar a dudas, porque es también la atención, el que lleguen recursos y que la posibilidad de construir sea mayor. Yo diría esa desde el marco gratis. Yo complementaría con que de las lecciones aprendidas es que no hay actor pequeño, no hay actor más o menos importante, de pronto sí, con un nivel de decisión o de poder un poco más alto que el otro, pero no más ni menos importante. Entonces yo creo que esa es una lección que nos deja también este proceso de participación, y es que uno tiene que vincular a la comunidad en todas las escalas. Entonces hablamos de la comunidad en general, residente del territorio, hablamos de los presidentes de Junta de Acción Comunal, hablamos de representantes de las organizaciones del comercio y, como lo mencionó bien Ley, de esos actores distritales e inclusive actores privados que hay en el territorio. Entonces creo que esa es una de las grandes lecciones, y es vincular la mayor cantidad de población que tú veas que puede tener incidencia y que se pueda ver afectada, ya sea positiva o negativamente, por la implementación de una política o de un proyecto. Bueno, ya que hemos hablado de todo el tema de las políticas, bueno, ya nos gustaría como conocer cuál ha sido el impacto desde lo que ustedes han podido visualizar, el impacto más grande que ha generado esta política en sí, en cuanto a su experiencia y por qué. Pues yo creo que uno de los mayores impactos que ha tenido este proyecto y el ejercicio que ha permitido la implementación de las diferentes políticas desde este proyecto que ya les hemos mencionado, la de servicio, la de participación, la de cultura ciudadana, inclusive la de enfoque diferencial, creo que uno de los mayores impactos que tiene es el reconocimiento y garantía de derechos. Yo siempre me voy a acordar de un compañerito que nosotros teníamos que vivía ahí en la localidad, que vive en la localidad, y que él dice: este proyecto es una deuda social que la administración tenía con Ciudad Bolívar. En esa medida yo siento que ese es uno de los mayores impactos, que se reconocieron las necesidades sentidas y vividas por las comunidades. Entonces, el poder garantizar que no solo tengas acceso a la movilidad, sino a través de la movilidad tengas acceso a otros servicios, pues es otro nivel. O sea, es la posibilidad realmente de hablar de ciudades sostenibles, de hablar de construcción de ciudad y hablar de ciudades en donde la gente, de ciudades más bien pensadas para la gente. Yo creo que Cata lo dijo todo. Digamos que uno, cuando está en esos ejercicios de operación, a veces uno no reconoce lo que está pasando afuera, ni cómo se están viendo afuera ciertos ejercicios. Entonces, sin lugar a dudas, yo destaco el logro de la administración distrital, y creo que eso es algo que para la ciudad es súper importante, y es que se está
dejando y se está priorizando y se está viendo al ser humano y al habitante de la ciudad como el eje del desarrollo, ¿sí? Y eso es importante porque las políticas públicas a veces no tenían ese referente ni ese contexto de lo que es prioritario. Entonces, hablar, por ejemplo, para Transmilenio del transporte y por supuesto el corazón de Bogotá, ustedes ven que Transmilenio va por todo lado, llegando y pues por supuesto con una incidencia del transporte público en Bogotá con el sistema integrado de transporte, y uno dice, uy, juema chica, ¿cuáles son los logros, cuáles son las debilidades, por qué algunos quieren y otros no quieren a Transmilenio, por qué unos quieren el transporte y otros no lo quieren, por qué estamos hablando de nuevos sistemas de movilidad y más movilidad sostenible? Entonces digamos que eso es importante, dejar en un eje importante para la ciudad la participación de la ciudadanía en algo que les atañe, como lo mencionaba Cata hace un rato, es supremamente importante, porque realmente a veces las políticas no son concertadas, ni siquiera tienen como referentes las brechas de lo que la ciudadanía está pensando y está sintiendo. Entonces, esa es de los ejercicios más impactantes. Ustedes no se imaginan para nosotros cómo ha sido durante esta gestión de ya 4 años, el que reconozcan y el que vengan a conocer al sistema, ¿cierto? Como un modelo para otras localidades en réplica, eso lo llena uno de satisfacción y de orgullo, pero que la experiencia vivida en Bogotá y particularmente en Ciudad Bolívar también sea un proceso de conocimiento y de réplicas para otras ciudades latinoamericanas. Eso es significativo y creo que Bogotá ha venido avanzando en eso que es la formulación de políticas públicas para la ciudadanía, para garantizar, como lo mencionaba Cata, sus derechos en términos de acceso y en términos de protección de los mismos. Alguna vez hablábamos de la asunción de los derechos, es decir, de reconocer cuáles son las prácticas en ese nivel de deberes, pero también de garantía de los derechos. Y ustedes saben que el transporte es concebido como un derecho fundamental en términos de la movilización y en términos de eso que te permite también elevar tus condiciones de calidad de vida como indicador. Entonces creemos que yo de verdad que, no porque trabajé ahí, no desde la mirada del operador, sino desde la mirada del proyecto urbano, es una posibilidad muy grande, no solo para Ciudad Bolívar, sino en estos momentos para Bogotá, porque ya hay nuevos cables que vienen en formulación. Y ya para nuestro ejercicio profesional, yo me atrevo a decir que es la posibilidad de tener nuevos escenarios de ejercicios prácticos, conscientes, aterrizados, que Cata lo mencionaba al iniciar, que se salen de esas condiciones de asistencialismo donde se dice, no, mire, es que el trabajador social es asistencial, porque el enfoque asistencial para muchos es o en la recreación, entonces te conviertes en el recreador, ¿cierto? No, espero que nunca les haya pasado. O se convierte en el asistencial que tiene que garantizar el dar, ¿cierto? Y que el otro reciba. Entonces, este tipo de procesos lo que hacen es que, por lo menos para mí, en mi ejercicio profesional, dignifican también mi rol, porque no es un rol de dar, es un rol de construir y de apostarle también, en este caso, cuando yo elegí esta carrera, dar servicio. ¿Sí? Entonces estoy convencida de que lo que yo hago sirve a la ciudadanía, sirve al otro que está conmigo y construye. Entonces, desde esa acción, vuelvo y se lo reitero, para la ciudad, para Bogotá, son desarrollos muy grandes de inclusión realmente. Claro que sí. Bueno, y como ya conclusión de esta entrevista, bueno, me parece que ha sido bastante satisfactoria para nosotras como estudiantes. Ya tenemos una visión un poco más concreta de cómo es ese rol en ese campo y cómo también claramente las políticas públicas son de vital importancia de manera directa o indirecta para la comunidad, para formar estrategias, proyectos, procesos, programas, que pues claramente siempre estamos con el pro de la comunidad,
de mitigar alguna problemática, de estar claramente ahí vivenciando con acompañamiento de entidades, proyectos y procesos que también brinda el gobierno, ese rol, ese buen proceso que se tiene que hacer como trabajador social. Entonces creo que esta entrevista ha sido bastante fructífera también para nuestro proceso. Y pues nada, aquí ya tenemos un poco más claro de la importancia de las políticas públicas y claramente cómo se pueden aprovechar y cómo se pueden manejar desde diferentes campos, porque en este caso pues tenemos dos trabajadoras sociales en el mismo ente, digamos que de labor, pero se evidencia cómo los dos aspectos pueden formar una línea pues bastante diferente de esos procesos. Entonces, Marce, continúa. Claro que sí, como lo decía Lina, pues es muy satisfactorio para nosotros haber compartido este espacio con ustedes. De antemano, pues les damos muchísimas gracias a abrirnos un espacio de tiempito, porque claramente las circunstancias, uno siempre está con el corre-corre, pero de antemano muchísimas gracias, nos llevamos una gran experiencia, una gran enseñanza. Es muy bonito compartir con dos profesionales, tienen pensamientos que sinceramente creo que nosotras cuatro en algún momento queremos llegar allá. Muchas gracias por compartir el conocimiento con nosotras, y no sé si alguna de las chicas quiera decir algo más, ya como para ir finalizando. No, pues agradecer, muchas gracias por el tiempo. Y pues obviamente sí, como decía mi compañera Lina, pues así sean trabajadoras sociales, pero son de diferente campo. Igual uno adquiere mucha información, mucho conocimiento, entonces muchísimas gracias y pues nada, en otra oportunidad nos veremos. Así será. Ingridcilla, no sé si quieres cerrar con algo más. Gracias. Gracias por el tiempo, exactamente, por dedicarnos este tiempo a compartir el conocimiento que sobre la marcha ustedes ya tienen. Y es algo bonito porque pues nos hace ver que no solo es la letra, y precisamente eso es lo que estamos aprendiendo, de que la participación, por lo menos, yo considero que es algo crucial para los procesos de políticas públicas. Entonces, ya como ustedes nos enseñan, es muy bonito que saber que ese papel es importante, la letra es importante, pero el saber aplicarlo y el darle la participación a la persona de que se siente importante, que se sienta participativo, que eso es de ellos, y la comunidad, o sea, el colectivo en realidad es de ellos, pertenece a la comunidad, es muy bonito. Entonces, no darle las gracias, definitivamente.